porque primero se reunió en la ciudad australiana llamada Cairns. Este grupo fue muy diverso, muy heterogéneo en su composición. En épocas anteriores hubiera sido difícil imaginar la interacción de un grupo negociador que consistiera de representantes tanto de países industrializados como en desarrollo. En ese grupo se incluyeron países como Canadá, Australia, Nueva Zelanda y otros altamente desarrollados, y también naciones latinoamericanas tales como Argentina, Brasil, Chile, Colombia y Uruguay, también países asiáticos como Malasia, Tailandia y las Filipinas, y hasta un país que era en esa época comunista, Hungría. Lo que todos estos países tenían en común, lo que todos trajeron a una misma mesa, fue el interés común en la exportación agrícola. Su interés para juntar toda su capacidad y sus mercados con objeto de lograr las concesiones que deseaban de sus contrincantes. Otro ejemplo interesante fue la coalición de exportadores de textiles y vestido. Aquí se incluían países de una gran variedad de niveles de desarrollo, pero que estaban todos unidos en el propósito común de desmantelar el antiguo sistema de cuotas para textiles y vestido. Y tuvieron éxito en esto, aunque el desmantelamiento se realizara a lo largo de muchos años. Pudiera mencionarles otros muchos ejemplos que ilustran qué tan esencial es en una negociación comercial nunca perder de vista el hecho que el poder de su mercado tiene un enorme impacto en el resultado de las negociaciones. No obstante, qué tan hábil negociador pueda ser usted, siempre debe de estar consciente de su capacidad real para importar, y el interés que otros comerciantes tienen en su mercado será siempre el elemento esencial en sus negociaciones. Esto significa que usted debe aprender a manejar en forma muy creativa las fortalezas de su mercado para poder avanzar con sus intereses y ganar terreno en mercados extranjeros. Por eso es tan importante tener esta capacidad de crear coaliciones. Y permítanme también referirme a otro aspecto que es también central en todas las negociaciones comerciales, en términos de lo que yo llamaría el elemento de poder de este proceso. Y esto se refiere a la resistencia hacia la liberalización del comercio que siempre presentan algunos grupos de interés que ya han creado cierta posición en un mercado específico y quienes se sienten amenazados por la liberación comercial. Uno nunca debe olvidar que este aspecto político, es decir, los intereses de casa, particularmente los de naturaleza proteccionista, están siempre presentes detrás de toda negociación internacional. Y esto debe demostrar a los negociadores comerciales la necesidad fundamental no sólo de crear coaliciones de interés entre los diferentes países involucrados, sino también entre los consumidores en el país cuyo mercado se quisiera penetrar. Hemos visto muy frecuentemente aquí en los Estados Unidos como en algunos exportadores extranjeros se han podido aliar con grupos de consumidores o con importadores de calzado, textiles o acero.
y con distribuidores de productos de esos proveedores extranjeros, con objeto de pelear internamente contra la oposición de algunos grupos pertrechados interesados en proteger su participación en el mercado. Quisiera también decir algunas palabras sobre la necesidad de preparar gente para la fase de post-negociación. Esto pudiera parecerles un tanto raro, puesto que estamos aquí hablando de técnicas de negociación, pero en realidad no es tan extraño porque la implementación de negociaciones en la práctica, por lo general, requiere nuevas negociaciones. Muchas veces el resultado de las negociaciones comerciales no son muy obvias ni muy claras como para poderse implementar automáticamente. En realidad, frecuentemente requieren interpretación, generando conflictos en este sentido, por lo que seguido se tiene que negociar con las contrapartes de otros países respecto al entendimiento correcto de lo que ya se ha negociado. De hecho, los negociadores comerciales son un tipo de persona muy especial que nunca les faltan mañas. En el antiguo Gad se decía que cuando Moisés bajó del monte Sinaí y leyó los 10 mandamientos, había entre los que escuchaban algunos negociadores comerciales que inmediatamente preguntaron, bueno, todo esto está bien, pero ¿dónde está la cláusula de excepción? Así es que la capacidad para implementar los resultados de una negociación es también parte del entrenamiento de un buen negociador comercial. En suma, yo estoy convencido que el nuevo reto de manejar negociaciones permanentemente les exigirá más y más a nuestros países un esfuerzo de formación y capacitación de personas especializadas. Este es un nuevo campo profesional en muchos países. De hecho, no se tienen muchas personas que han recibido formación especial para este nuevo reto de competitividad. Pero yo tengo la confianza que con la ayuda de algunas instituciones, incluyendo a algunas organizaciones internacionales, será posible desarrollar en muchos países los programas y las instituciones apropiadas para formar adecuadamente a estos especialistas, que son ahora claves para nuestra competitividad global. Estamos iniciando una nueva era en la historia. Estamos siendo testigos de la unificación de mercados en una dimensión planetaria. Esto es lo que llamamos globalización. Esto abre oportunidades sin precedente, pero también aumenta los riesgos de la marginación. A medida que las barreras nacionales o regionales se reducen o se eliminan, la competencia aumenta. La competencia, como en un juego de fútbol, soccer, béisbol o las Olimpiadas, nos exige para poder ganar el prepararnos y capacitarnos. Y el formarnos en la actividad de negociación comercial es parte de esta negociación. Si nos entrenamos bien en las destrezas claves de negociación, estoy seguro que podremos ganar y establecer nuevos récords. Muchas gracias. Gracias, señor Recupero. Continuemos ahora con el segundo periodo de preguntas y respuestas. Nuestra primera pregunta nos llega del diario La Voz del Interior, Córdoba, Argentina. Adelante la pregunta. Sí, buenos días. Nuestra pregunta se refiere,
si dentro de la formación de un operador en negociación comercial está contemplado el manejo de su relación con la prensa y de qué manera, dado que en ocasiones tiene que actuar como vocero de su sector o actuar en conjunto con las partes involucradas. Gracias. Usted tiene toda la razón. Las relaciones con la prensa son un aspecto importantísimo de la diplomacia comercial y de hecho se incorpora en la capacitación. Porque diplomacia comercial quiere decir política pública y hay que hablar y tratar con la opinión pública y la prensa es un instrumento vital para formar y crear opinión pública. Y es necesario enfocarse en los temas, en la problemática. Así que por eso nosotros aquí en el Monterrey Institute hemos incorporado eso a nuestro currículo y es muy importante. Nuestra siguiente pregunta nos llega de la Federación Nacional de Comerciantes de Medellín. Adelante, la ciudad de Medellín. Buenos días. Quisiéramos preguntarle a usted, ¿cuál sería la recomendación que haría a un país si entrar a regular por vía de legislación, bastante legislación, lo relacionado con la formación de negociadores, o si por el contrario, eso debe dejarse exclusivamente al sector educativo, por decir algo, al sector de las universidades? Creo que esto debe abordarse en distintos sectores. Ciertamente, a nivel de universidades, estas deben reconocer que este es un nuevo campo de educación profesional y que esto debe implementarse en las universidades, en las instituciones especializadas, por ejemplo, como la nuestra, el Monterrey Institute. Hemos desarrollado lo que podría ser el primer programa de maestría en diplomacia comercial que hay en el mundo. Pero hay otros programas de capacitación y otros programas de organizaciones internacionales como la UNCTAD. Yo sugeriría que el sector privado tome la iniciativa en presionar a los gobiernos y también a las universidades para que busquen y aborden este tema, este problema y que busquen la cooperación internacional. Nuestra próxima pregunta nos llega de la Universidad Nacional de Ingeniería Lima, Perú. Adelante, la ciudad del RIMAC. Muy agradecido. Buenos días. Thank you. Good Es evidente que las fuerzas históricas que están operando para crear la necesidad de formar diplomáticos comerciales aún no aparecen nítidamente, al punto que los conflictos de este tipo aún se desarrollan en condiciones muy unilaterales. Sin embargo, ¿qué rol estima usted deberían jugar los gobiernos en el impulso de la formación de diplomáticos comerciales? Muy agradecido. Como habíamos dicho, creo que los gobiernos deben preparar los diplomáticos en sus institutos de diplomacia, pero a la vez es necesario que no se limite a las instituciones de gobierno. También es un asunto en el que deben tomar parte el sector privado, porque es el sector privado el que sufre las consecuencias de los negocios y las negociaciones mal conducidas a nivel internacional y de gobiernos. Así que los gobiernos deben darse cuenta de que esto requiere capacitación y que el gobierno debe preguntarnos a nosotros, pedirnos a las instituciones como UNCTAD, pedir cooperación, asistencia y al mismo tiempo organizar cursos como los que se dan en el Monterrey Institute. Nuestra siguiente pregunta es del Instituto Tecnológico de Chilpancingo, Estado de Guerrero, México. Sí, gracias. Buenos días. Mi pregunta es la siguiente. ¿Qué importancia tiene la diplomacia comercial en la firma de los tratados comerciales entre gobiernos? Crucial, vital, porque, como lo acaba de mencionar el señor Recupero en su presentación, la negociación no es el fin. El valor de un acuerdo precisamente está en la ejecución e implementación, y eso es un proceso continuo
que requiere la interacción diplomática entre las partes, así que el fin de la negociación o el acuerdo no es el final de la negociación. Para poder implementar plenamente ese acuerdo, es un proceso continuo. Nuestra siguiente pregunta nos llega de Aguascalientes, México. Aguascalientes, México. Adelante. Sí, buenos días. ¿Qué opinión les merece a los expositores la defensa que ha hecho México, es decir, sus funcionarios, respecto del problema de la exportación del atún a los Estados Unidos? Ese es un tema muy complejo y es una de las preguntas de avanzada que implica medio ambiente y comercio. Y México tiene muchos puntos muy importantes, pero también hay realidades en cuanto a la reacción pública que hay acerca de, por ejemplo, los delfines. Así que este es un tema muy delicado donde la diplomacia comercial va a tener que jugar un papel muy importante para poder solventar todos los problemas, resolver los problemas. Cuando yo estaba en las negociaciones del GATT, yo pude ver el comienzo de este problema y podría decir que los representantes mexicanos, entre los cuales estaba mi buen amigo Alejandro de la Peña, embajador de México a la Organización Mundial de Comercio, fueron fantásticos presentando los puntos legales de la posición mexicana. Y a la vez también felicito a México por sus actividades, porque el gobierno precisamente demostró su capacidad de entender y tener conciencia de los otros aspectos de la otra parte, ¿no? Y parece que se podía llegar a una solución y que se está evolucionando para llegar a una solución aceptable por ambas partes. Esta pregunta nos llega de México. Está bien, gracias. Como sabemos en México existe, gracias. Como sabemos en México existe el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá. Entonces, ¿qué falta para poder palpar los beneficios de dicho tratado o exactamente a quién beneficia? E igualmente deseamos saber cuánto dura el curso de diplomacia comercial, cuál es el costo y a qué tipo de profesionistas va encaminada esta preparación. Gracias. Aquí tiene usted muchas preguntas, ha hecho muchas preguntas en serie. En primer lugar, quiero decirles, sí, nuestros estudiantes vienen de todas partes del mundo, tanto de Estados Unidos como de otros países. Hay estudiantes interesados en ser activos en el campo de la economía internacional, gente que se ha graduado de una universidad, ha trabajado ya durante 1 año o 2 años en el extranjero y se han dado cuenta de que necesitan más capacitación para poder ser eficaces en el campo internacional, del comercio internacional. Hemos organizado cursos modulares con módulos de 1 mes de duración en una serie de temas que cubren desde las técnicas básicas analíticas en cuanto a economía, análisis político y luego conocimiento de las reglas básicas del comercio internacional, las instituciones, leyes de comercio, sobre comercio y por supuesto técnicas y destrezas para negociar, cómo manejar las relaciones con la prensa, con los cuerpos legislativos. Y por último tenemos una gran cantidad de simulacros que se utilizan para poder mostrar a los alumnos cómo integrar todo este conocimiento y esta información y aplicarla a una situación de la vida real del mundo. Muchas veces las universidades no equipan a los estudiantes para precisamente saltar de la teoría a la práctica, o sea, para pasar de una situación ideal, una hipótesis, a una situación real y verdadera, que son mucho más complejas y difíciles, y donde hay que manejar la información. Por eso utilizamos los simulacros. Esta llamada nos llega de Sinaloa, Los Mochis. Adelante, Los Mochis. Sí, buenos días. Nuestra pregunta es la siguiente. ¿Qué bibliografía recomiendan para capacitarse en estos temas? Gracias.
Hemos distribuido una pequeña bibliografía a nuestros sitios receptores. Podemos, por supuesto, enviarles más información cuando lo soliciten. Creo que en este momento no procede, pero con mucho gusto les podemos mandar más información. Nuestra siguiente pregunta nos llega de México, Coahuila. Technological Studies, Industrial and Services Studies, México. Hablamos del CETIS 48, su sede del Instituto Tecnológico Saltillo. Quisiéramos saber su opinión sobre que Estados Unidos no permite el cruce de la frontera común hacia los transportes mexicanos, a pesar de que está en los acuerdos del TLC y NAFTA. Y su comentario acerca de que los Estados Unidos promueven el libre comercio, que es benéfico para todos, pero quieren vender sus productos en el mundo y no para que ingresen a su territorio los productos de los demás. Esto es proteccionismo. Gracias. Yo diría que todos los países tienen algunos mecanismos de proteccionismo, particularmente en el caso del transporte. No es cuestión de los camiones y transportes mexicanos en Estados Unidos y de Estados Unidos en México. Yo creo que hay problemas en ambos casos. Creo que todavía hay que resolver este problema, porque es un problema que existe. La Universidad Tecnológica de Coahuila, en Ramos Arizpe, en Coahuila, México. This is a question coming from Mexico. Buenos días. ¿Cómo sería viable que la diplomacia internacional se interese en identificar y solucionar problemas mundiales y no conveniencias nacionales? Me parece a mí que la diplomacia comercial tiene este gran mérito de encontrar denominadores comunes. Es mucho mejor tener a los países comerciando entre sí que estableciendo rivalidades militares como durante la época de la Guerra Fría. Yo estoy convencido que la fuerza principal para esta unificación a nivel del planeta ha sido el comercio, y hoy en día, cuando más y más países se integran en el sistema de comercio mundial, podemos ser más optimistas respecto de la posibilidad de tener una paz duradera, porque el comercio en general requiere paz, son inseparables elementos. Cuando hay guerra, cuando hay rivalidades, no puede haber buen comercio. Tenemos tiempo para una última pregunta, tenemos que hacerlo muy breve. Esto viene de Baja California, Tijuana. Sí, buenos días. ¿Cómo podría influir o considerársela a los diferentes sectores de la sociedad para lograr que no únicamente los sectores señalados a negociar directamente lo hagan con honestidad política, para un real beneficio de la misma sociedad? La sociedad es parte de este proceso y no debe mantenerse al margen. ¿Cómo sugiere usted que se involucre? Pues es un consumidor y contribuye en este proceso de calidad en la producción. Gracias. Creo que esto en parte es un reto para cada gobierno nacional, cómo involucrar a la mayor cantidad de representantes de distintos sectores de sus comunidades, que son los sectores productivos, en fin de cuentas, para asegurarse de que ellos conozcan los temas, las problemáticas, para que la prensa lo conozca, lo publique, que haya materiales que divulguen esta información. Creo que también es un reto para las organizaciones internacionales. Lamento mucho, nos hemos quedado sin tiempo. Señor Fekete-Kuti, le agradecemos muchísimo, señor secretario general Recupero. Esperamos que todos ustedes hayan participado con gusto en esta videoconferencia y que la hayan disfrutado. Continuaremos transmitiendo programas sobre lo último en negociación y resolución de disputas y competitividad global. Lo invitamos a participar el 4 de septiembre en nuestro siguiente programa de esta serie titulado
manejo del riesgo en las asociaciones internacionales, aspectos financieros, de logística y de seguros. Si desea más información sobre los programas del International Training Center para este año, por favor consulte el manual del participante donde le encontrará las fechas y los temas específicos. Si está interesado en participar en programas de capacitación ofrecidos por el International Training Center, por favor póngase en contacto con el centro por carta, teléfono o fax. A nombre de todos los que colaboramos con el International Training Center, le agradezco mucho por su participación e interés en nuestro programa de hoy. Muchas gracias y hasta pronto.